Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. Nadie. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Televidentes del Sol de las Noticias, muy buenos días. Tenemos ya en el set principal la presencia muy distinguida de la pastora Elizabeth Carvajal. Ella es pastora de la Iglesia Comunidad Cristiana. Es maestra bilingüe de educación preescolar. Conoceremos a continuación mucho más de la pastora Elizabeth Carvajal. Seguramente será una entrevista muy edificante. Bienvenida. Gracias. Bueno, qué gusto tenerla esta mañana, pastora Elisa, le digo yo. Gracias. Con cariño y con respeto y de conocer su trayectoria. Qué grato poder tenerla esta mañana y que podamos hablar un poco de su vida. Muchas gracias, gracias a ustedes por este privilegio que me dan de estar aquí en su canal, en su programa. Y bueno, aquí estamos en todo lo que podamos ayudar a otras personas. Creo que para eso hemos sido llamados. Así que, Alan, un licenciado, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Olanchana de Cepa, ¿verdad? Olanchana, el municipio más largo, digo yo, ¿verdad? Porque es San Esteban, es el último municipio, ya casi pegando allá, pues pegando con lo que es Colón, ya para ir a Trujillo y toda esta zona de allá. ¿Y cómo fue la niñez de la pastora? Bueno, yo viví ni siquiera viví en un pueblo, yo nací en una aldea, ¿verdad? Ni siquiera estuve en un lugar pues más concurrido, sino que en una aldea pues pequeña, de pocos habitantes, con una niñez pues muy feliz, donde todo es libertad. Ustedes podrán imaginar lo que es vivir, ¿verdad?, en una aldea donde no habían restricciones más que no vengas tan tarde, si vas al río ten cuidado. Esos eran los cuidados que uno tenía en estos lugares, ¿verdad? Si hay un lugar donde mira vacas, ten cuidado, no va a haber una vaca brava. Así fue mi niñez. Ahí crecí en medio de animales, de granja, de todo esto. Sí, y el tema de me llama la atención de la falta de energía eléctrica. ¿Usted tenía, aparte de los candiles, qué otra cosa utilizaban? El ocote, candelas, focos. Yo alcancé todo eso, yo alcancé las candelas, los candiles, directamente de estar con una vela. Yo tengo aquí algo que me quedó, que fue que por estar traveseando con una vela, normalmente los niños en las noches uno se reunía, ¿verdad?, alrededor de la vela, y por estar traveseando, de estar tocando la espelma que caía y volviéndola a poner a que se calentara, me cayó y ahí me quedó la cicatriz por estar tocando. Entonces yo viví esa vida de todo esto. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, éramos 8 hermanos de lo que era mi núcleo familiar, porque mi padre pues tuvo más hijos fuera de lo que fue el matrimonio y el hogar. ¿De sus hermanos cuántos? ¿Todos están vivos? Pues desgraciadamente, vamos a poder decir así, solo tengo 3 hermanos vivos. Mi hermano mayor, mi hermano menor de los varones y una hermana mujer que me antecede. Yo soy la última de mi hogar. Esta niñez en una aldea, sí, sin duda que entonces le tocaba movilizarse a la escuela del pueblo. En la aldea había escuela. Alcancé la escuela hasta 2º grado, porque hasta esa edad yo viví en lo que fue esta aldea. Yo estuve, quedaba cerca, caminaba así, ¿verdad? No era que nos iban a dejar los padres, porque los hermanos mayores también iban, y a medida íbamos de casa en casa, como que el grupito de alumnos se van juntando hasta llegar a la escuela. Sí. ¿Era notable la distancia en kilómetros más o menos? Vamos a ver, no creo que haya sido menos del kilómetro, medio kilómetro a lo mejor, no era tan largo. O sea, sí, que le tocaba hacer ejercicio muy temprano. Sí, desde temprano, mañana y tarde, porque alcancé 2 jornadas también. 2 jornadas. ¿Y sí, tenía que regresar a la casa?
tenía que regresar a mediodía. Normalmente la mediodía, ese receso, nos encantaba ir a bañar porque teníamos un buen receso. Creo que entrábamos de nuevo como a las 2 de la tarde. Entonces aprovechamos ir a los ríos y a comer, por supuesto. Hacer tarea, porque le dejaban tareita para luego la tarde. Ajá. Y una maestra para todo el... Una maestra era multigrado, ¿verdad? En ese tiempo era multigrado, sí. Ahora, había dificultades. Usted es una persona joven, pero la carretera hasta San Esteban fue hace muy poco, ¿verdad? Mire, eso era todo una odisea cuando uno quería salir, que sus papás lo traían a la capital, ¿verdad? O sea, era un viaje guau, venir a la capital. Pero quiero decirle que era tan emocionante porque era un camino todo un día. Salíamos desde antes de las 7 de la mañana porque de donde yo vivía, oiga bien todo lo que hacíamos. Primero en caballo, para llegar a la calle donde pasaba el autobús, que no eran autobuses, sino que varonesas. Para los que saben lo que son las varonesas. Alan no sabe, ese era... Él no sabe. Una infraestructura de madera. De madera, un camión con madera. Y le ponían una plataforma y le adaptaban los asientos. Las bancas, sí, era madera. Ahora imagínense ese viajecito, ¿verdad? En el camino las calles terribles y casi la mayoría del tiempo era mucho invierno. El departamento de Olancho se caracterizó por eso, porque siempre hubo lluvia, siempre era un departamento bien verde y había mucho, pero mucho lodo, ¿verdad? Al punto de que estas baronesas se paraban porque se estancaban y los hombres se tenían que bajar a empujar. O sea, cuando ya se llegaba acá, eso era una odisea, la mayoría llenos de lodo, de polvo. Cuando no era lodo, era polvo, ¿verdad? O sea, siempre veníamos llenos de algo. Entonces, sí. Esto, pero también se salían en avión. Bueno, ¿no alcanzó eso ya usted? Sí me acuerdo que mi papá nos dijo que una vez, porque él pues negociaba con muchas cosas, ¿verdad? Y había una persona que le compraba en aquel tiempo, si ustedes oían lo que era el liquidámbar, ¿verdad? Entonces en helicóptero él decía que llegaban a la casa a recogerlo y que una vez nos subimos, pero yo no me acuerdo, o sea, en esa etapa yo no me acuerdo. Pero sí era uno de las era normal, llegaban avionetas, sí. Pero siempre hay un punto ahí que me llama la atención, cómo es la gracia de Dios. O sea, en esas comunidades lejanas donde no habían hospitales, donde no había una atención médica. Y lo increíble es que todavía hoy eso ocurre, pero... Había un avance en otra... Ajá, pero cuando se enfermaban, ¿cómo hacían? ¿O no se enfermaban? Pues sí se enfermaban, y esto sí era difícil porque los centros de salud sí no estaban en las aldeas, sino que en los pueblos. Y había que viajar a caballo, ¿verdad? Cuando uno no tenía automóvil. Bueno, y los que teníamos caballo, ¿verdad? Los que estábamos bien que nuestros padres tenían caballo. Al que le iba pues un poquito peor, había que caminar, era un proceso que le voy a decir, una distancia de a lo mejor hora y media desde donde yo vivía a la calle, que me tocó caminar, sí sé lo que era caminar de ese lugar a ir a la calle. Y luego de la calle a ir a lo que era el pueblo, pues eran con la calle tan fea, su media hora mínimo. Entonces, con un enfermo era bien difícil. ¿Eso era cargarlo? Cargarlo en hamacas, la manera que tuvieran para poder llegar al pueblo. O sea, sí era difícil. Ahora llega el momento cuando ya pasa el segundo grado y entonces hay que buscar una opción educativa. Sí, correcto. ¿Dónde le tocó? Pues mi madre fue una mujer de mucha visión y... Pues mis papás, gracias a Dios, eran muy trabajadores y pues tenían los recursos. Mi mamá con esa visión dijo, yo me voy a ir con mis 3 últimos hijos porque ya mis otros 4 hermanos ya eran mayores, ¿verdad? Y entonces decidieron comprar una casa acá en Tegucigalpa. Y fue cuando se tomó esa decisión de que mi madre se iba a venir con nosotros 3, mi hermano último, ¿verdad? Mi hermana y yo, a que estudiáramos acá, porque mi hermano, el menor de los varones, pues ya estaba en un punto de entrar a colegio y ahí sí ya no había en lo que era la aldea, y pues decidieron venirse para Tegucigalpa. ¿Aquí qué decide usted de estudiar? Bueno, yo estudié mi primaria, estuve en una escuela pública los primeros años, 3º, 4º y 5º. Luego pasé a una escuela pública porque mi madre se tuvo que regresar para Olancho y mi hermano mayor pues ya no quería continuar estudiando y solo quedamos mi hermana y yo.
y unos tíos fueron los que estuvieron, ¿verdad?, cuidándonos, y nos trasladamos a otro domicilio. Ya estuve en una escuela privada y luego decido estudiar lo que es magisterio. Cuando uno le hacen los exámenes de aptitud, yo siempre deseaba eso, pero yo decía, no, yo quiero estar segura que es esto lo que quiero estudiar. Y gracias a Dios, al momento de hacerlo, sí me salió que quería ser maestra. Salí entonces para estudiar en la Escuela Normal Mixta de acá. ¿Y la experiencia en el colegio? Pues muy bonita, aprender a convivir pues con personas nuevas, porque no habían sido las personas con las que yo había avanzado en toda mi escuela y secundaria. Personas nuevas, hice amistades, era una buena estudiante, o sea, sí me gustaba estudiar y era parte de que era un refugio porque no vivía con mis padres, entonces creo que sí, yo agarraba mis estudios como algo que yo decía, lo tengo que hacer bien, y así lo hacía. ¿Y dio clases? Sí, ejercí el magisterio por 8 años luego, ejercí el magisterio. O sea que adquirió paciencia. Yo creo que sí, y sobre todo porque era con niños preescolar, niños de 3 a 4 años, pequeños, muy pequeños. ¿Cuándo decide aceptar a Jesucristo como su Salvador? Bueno, cuando yo tenía la edad de 14 años, que ya no vivía con mis tíos, sino que pasé a vivir a la casa que mi papá nos había comprado, ya de una manera sola con mi hermana y una muchacha que nos cuidaba, me invitaron a una iglesia. Le cuento que no quería ir y no se van a imaginar por qué. ¿Verdad que no? Era muy novelera. Era una niña de 14 años muy novelera, porque en aquel tiempo nosotros no teníamos cable, ¿verdad? O sea, cable era como para un estatus, ¿verdad? Eran los canales que habían en el momento. ¿Y qué más van a ver en estos canales? Sí. Pues novelas, ¿verdad? Y como era en la noche, no le decía, yo no quiero ir porque quiero ver la novela, yo quiero ver la novela. Pero Dios me fue enamorando. La primera vez que fui me encantó. Nunca había estado alejada de Dios, siempre de niña fui un poquito, mi mamá nos enseñó. Crecí en un lugar que mi mamá pues era muy religiosa, sin importar la religión, ella me acercó a Dios, nos acercó a Dios. Pero no conocía realmente a Dios, porque el tener religión realmente no es conocer a Dios. La religión muchas veces lo que hace es apartarnos de Dios, no acercarnos. Y cuando yo conocí a ese verdadero Dios, me enamoré de Dios. ¿Cuál novela? Bueno, con decirle que los 7 días de la semana yo iba a la iglesia. Una niña de 14 años. Y entonces ya entró a lo que es la formación dentro de lo que es la iglesia. Sí, entré a lo que fue ya pues la iglesia de 14 años. Cuando yo llegué a la iglesia, no era una joven que había andado en un mundo de verdad, de fiesta, de vicios, nada, porque uno puede ver que ahora pues jóvenes a esa edad conocen mucho el mundo. A esa edad pues yo no había ido más que una o 2 fiestas, no me gustó ese ambiente, pero sí venía el Señor con otras cosas en mi corazón, ¿verdad? Cosas que tal vez no se miran, cosas que uno dice, todo está bien cuando ve a una persona, pero uno conoce lo que hay dentro del corazón. Y eso había sido por situaciones que había pasado en mi familia de dolor, que no sé si usted quiere o tenemos el tiempo si y luego lo hablamos. No, está bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues a los 7 años que ya decidimos venirnos a Tegucigalpa, uno de mis hermanos también nos acompañó, ¿verdad? Y él estaba estudiando y en ese periodo él se fue de regreso, ¿verdad? En una Semana Santa, en vacaciones. Él fue y estando allá pues un día en la mañana nos tocan la puerta y nos vienen a contar que han matado a mi hermano. Yo tenía pues 7 años. Un niño a veces no comprende mucho, ¿verdad?, la situación cuando le dicen que ha muerto un familiar. Pero sí, porque él era bien apegado a mí. Era uno de mis hermanos bien cercanos. Y fue duro, o sea, como una niña saber que había perdido un hermano. Bueno, cuando yo me fui a vivir con mi tía y mis tíos, yo ya tenía unos 11 años. Fueron como 5 años después. Nuevamente nos avisan que han matado a otro de mis hermanos, ¿verdad? Y esto causó, pues ya era una preadolescente que ya entendía bien,
y empezó a causar en mi corazón como por qué, o el dolor, y mi hermano, y cosas que un niño no se puede explicar, o un joven no se puede explicar. Cuando yo vengo a la iglesia, sé que hay cosas en mi corazón, ¿verdad? Cosas que de repente tengo que entregarle a Dios, como el dolor o resentimiento, ¿verdad? O podría haber tal vez un poco de odio, podría haber habido un poco ahí de odio o de venganza. De repente parece mentira, pero sí, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y ahí es cuando yo entonces le entrego mi corazón al Señor. Yo le entregué todo mi corazón a Dios, a la manera que les cuento que me enamoré de Dios. Me enamoré que yo iba todos los días a la iglesia, todos los días. Yo quería estar en la iglesia. Para mí, Dios se convirtió en la persona más importante de mi vida. Así fue. Ese momento, bueno, cada persona dice que es de impacto. Pero eso la hace que usted tome la decisión de mejor venirse a Tegucigalpa. Ya estaba acá en Tegucigalpa cuando pasó, ¿verdad? Ya estábamos acá. Cuando yo tengo para los 15 años, pues sí sucede también algo nuevamente trágico. Yo ya estaba en el Señor y me acuerdo que eran vacaciones precisamente, porque yo aprovechaba cada vacación para ir a Olancho, para ir a ver a mis papás, y me fui en bus. Yo me fui en bus y de regreso, para esos tiempos ya mi papá tenía carro, ¿verdad? Entonces, al regresar, mi madre le dice a mi papá que me venga a dejar en el automóvil para que yo no me fuera en bus. Y entonces mi papá, quien le conducía, era otro hermano, ¿verdad? Sí. Gracias. Otro hermano, y entonces él es el que llevaba el automóvil y nos trajo, nos venimos acá. Ese día yo ya fui al colegio, mi papá se despidió de mí y como tipo 4 o 5 de la tarde, mi tía, la que nos había criado, viene a mi casa, que no era común. Y a mí se me hizo raro, yo, ¿qué viene a hacer? Cuando ella viene, entra a mi casa y empieza a llorar. Y yo, ¿qué le pasa, verdad? Y entonces ella solo pudo decirme, tu papá. Y cuando ella me dice, tu papá, yo quedé en shock. Yo, o sea, ¿qué pasa? Y ella no me podía decir nada, o sea, ella no podía hablar. Y fui yo la que le dije, ¿murió mi papá?, le dije yo. Y ella me dijo, sí. Y tengo algo tan presente que cuando yo le dije, mi papá murió, yo le dije, gloria a Dios, ¿verdad? Yo ya estaba en la iglesia. Y ella quedó asombrada, ¿por qué decir gloria a Dios? Porque le dije yo, he aprendido que debemos de dar gloria y gracias a Dios en todo momento. Eso había aprendido yo. Y aunque era mi papá y lo amaba, yo sabía que Dios siempre tiene un propósito en todo. Nada sucede porque suceden las cosas. Dios siempre tiene el control de todo. Y sabía que en este momento, aunque era una niña de 15 años, ya una joven, sabía que Dios había permitido aquello y que había que darle gracias a Dios. Y lo hice en ese momento. Y o sea que con poco tiempo de estar en la formación espiritual, logró entender que las decisiones de Dios a veces, no entendemos a veces, ¿verdad? Los lenguajes. No entendemos por qué suceden las cosas, pero si hay algo que ayuda en la vida es poder dar gracias. Porque Dios es omnipotente y Él sabe por qué ocurren todas las cosas, y el momento de que nosotros damos gracias a Dios, algo sucede en nuestras vidas. Algo pasa porque aprendemos que Él tiene el control de todo. Porque cuando nos sentimos que las cosas están pasando porque simplemente pasan, nos sentimos solos, desprotegidos. Pero cuando sabemos que algo pasa y que Dios permite las cosas, es que sabemos que Él tiene el control. Y que Él no es porque sucedió y Él no estaba ahí presente. Él sabe todo lo que va a pasar en nuestras vidas. El superar el odio, el resentimiento, no es fácil. Como seres humanos
es algo que lo tenemos ahí más cuando nos arrebatan algo que es tan valioso, sí, ¿verdad? Como sí, un familiar. Sí. Cómo superarlo, cómo avanzar, cómo caminar y decir, ya no odio a aquellos que tomaron la decisión de arrebatarle la vida a un familiar. Sí. Y la pregunta es cómo lograrlo, con todo y que uno conozca la palabra de Dios, o los que no conocemos la palabra de Dios. Y que ahora está común, pues. Y que ahora eso se vive a diario. Eso que usted vivió, hoy va a ocurrir lamentablemente, Sí. y que Dios nos proteja. Y así es la vida. Así es. Así es, pues mire que, pues yo os podría decir que solo Dios. Es más, ustedes van a seguir escuchando de lo que sigue en mi vida porque no se queda ahí, ¿verdad? Mi papá muere y mi hermano que manejaba el carro le entró un sentimiento pues de mucha culpa porque él era el que iba conduciendo y se sentía culpable de que por él el carro se había accidentado y mi papá había muerto. En mí había un sentimiento de culpa porque fui a Olancho y si yo no hubiera ido, él no me hubiera venido a dejar. En mi madre entró un sentimiento de culpa. Yo le dije a tu papá que él fuera a dejarte. O sea, usted puede ver cómo siempre vamos a tener a un enemigo que va a querer hacernos sentir mal porque eso va a ir provocando otras cosas. Y el sentimiento de culpa, yo siempre le digo a la gente, puede llevarle hasta la muerte. Es por eso que Dios quiere que nos libremos de todo esto. ¿Por qué le digo? Porque mi hermano empezó a tomar, pero de una manera desmedida. O sea, ese sentimiento de culpa, una persona no quiere estar sobria porque no quiere pensar, no quiere saber que algo ha pasado y cree que en el alcohol va a olvidar y todo va a estar bien. Pero al salir de esta situación, ustedes saben que es peor. Mi hermano comenzó a tomar y a los 9 días exactamente, personas enemigas le quitan la vida a mi hermano que se había salvado del accidente. O sea, es como algo irónico decir, no murió en el accidente y 9 días otra persona le quita la vida. Fue algo duro, ¿verdad? Después, después de haber velado a mi padre, mi madre, pues a su esposo, estar velando a su hijo, en mi caso a mi hermano, era como revivir todo que acababa de pasar, como que eso era cerrado los ojos y lo vuelves a abrir y estás en el mismo escenario, en la misma situación, viendo a la gente llorar, viendo a la gente ahí. Es feo, ¿verdad? Es muy, muy duro. Pero todavía dentro de mí, yo puedo decir que no sentía odio, no puedo decir que podías. Todavía dentro de mí había algo que Dios me decía de perdonar, ¿verdad? De perdonar. El perdón libera. El perdón es lo que nos ayuda a que tengamos paz en nuestro corazón. Y transcurrido un tiempo, pues aquí vamos a entrar ya a la etapa de que yo conozco a mi esposo. Esa es la parte ya agradable de la vida. Ya un poquito más. Bueno, yo siempre digo que mi vida siempre fue bella. Yo siempre he dicho que yo en mi vida he sido feliz. Yo siempre he dicho que Dios solo me ha dado bondades. Siempre he dicho que todo lo que Dios me ha dado es bueno. Siempre ha habido eso en mí, a pesar de haber perdido a mis familiares. Siempre he dicho que Dios ha sido bueno. O sea, no puedo decir que Dios no ha sido bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno. ¿Y cómo llega entonces Mario Carvajal a la vida de Elizabeth? Bueno, pues estando en la iglesia yo le conozco a él, ¿verdad? Un joven muy entregado a Dios, que fue una de las características que a mí me atrajo, porque yo era una adolescente pues de 15 años y yo no andaba pensando en tener novios ni nada de esto. Como yo les dije al principio, mi enfoque siempre fue estudiar. Pero me cautivó el amor que él le tenía a Dios. Fue algo que yo no lo miraba. Yo no lo miraba en los jóvenes. Eso me cautivó. Y bueno, ya después comenzamos una relación de noviazgo. Y Dios nos permite pues casarnos. ¿Cuánto tiempo estuvimos? 3 años y medio de novios. 3 años y medio de novios, nos conocimos. Sabemos que una relación de noviazgo uno no se conoce en totalidad, pero tratamos
de ser lo más transparente que pudimos. Ahora ya entiendo por qué el apóstol Mario Carvajal iba a los 7 días de la semana a la iglesia. ¿Ah? Bueno, esa podría haber sido una de las razones. No se perdía. Ahora ya voy a entender más. Ya me imagino que el pastor, Es que cuando nos Claro. nosotros razonamos como hombres. ahora me imagino, óigame, qué joven, tan puntual. Ahí estaba temprano, yo también. Sí, claro, ahí nos mirábamos. Aunque él habían temporadas que salía mucho porque lo invitaban a predicar fuera de lo que era la ciudad y gracias. Sí. Y él iba a predicar y yo quiero decirle, o sea, yo iba a la iglesia por Dios. O sea, si él no estaba en la iglesia, claro, mi corazoncito ahí no está. Pero yo no dejaba de ir a la iglesia, porque yo había entendido que yo iba a la iglesia por Dios. Y ahí nos fuimos conociendo. Y Olanchano, pues me imagino que la primera predicación es que somos paisanos. Sí, pero no mira que ser un punto a contra de él. ¿Por qué? Porque yo siempre de cipota decía que yo no me iba a casar con un olanchano. O sea que se fue mal decir que era olanchano. Sí, era un punto contra porque... le voy a ser sincera, aunque yo sea de Olancho, a mí jamás me gustó lo de las botas y del sombrero. Yo esa parte no, ¿verdad? A mí eso no me gustaba. Y ver a hombres o jóvenes con botas y sombrero no me gustaba para nada. Entonces yo decía, yo no me voy a casar con un olanchano. Y caramba, que viene un olanchano. ¿Y esa era la pinta de él? Pues ya que en la ciudad no era mucho, ¿verdad? Pero de vez en cuando le ponía botas y yo decía, ay, que no se la ponga. O sea, que el día que llegaba él con botas de yo decía así, ¿verdad? Ahora, interesante, entonces se conocen, toma la decisión de casarse, pero ¿cuáles eran las circunstancias reales en ese momento, tanto de él y en el caso... Bueno, imagínense, éramos jóvenes, para ese tiempo yo ya era pues ya me había graduado de maestra. Él había empezado la universidad, pero en ese tiempo pues había así como algo de que habían jóvenes que querían servir a Dios y lamentablemente él dejó la carrera y empezó a servir a Dios. Como yo le digo, iba a muchos pueblos, aldeas, él dormía en el suelo, o sea, estas eran las condiciones de joven, ¿verdad? No habían hoteles, ¿verdad? Pero no hablemos ni de que una estrella, de que él se iba a poder quedar en un hotel, no, era en casa, muchas veces en hamacas, porque éramos jóvenes que salíamos bastante de los pueblos, dormía en cualquier lugar que a él le tocara dormir. Entonces éramos jóvenes, pero sí era un hombre de mucha fe, ¿verdad? Era otro de los, ¿qué le voy a decir? De las cosas que yo sabía que la persona con quien yo me quería casar, primero que amara a Dios y que le sirviera. Y dos, que fuera de mucha fe. Y yo digo, él era un hombre de mucha fe, porque cuando él viene y dice, nos vamos a casar, y sí, nos vamos a casar, pero no teníamos nada. No teníamos nada. ¿Y a dónde se le declaró? En mi casa. ¿Va a pedir su mano? Pues más que todo, primero me dio el anillo, que yo siempre le reclamo y le digo que esa acción la va a tener que repetir, porque no fue nada romántico. Es que abrió así, sacó y abrió la cajita y me dice, y me lo entrega yo, o sea, ¿qué es esto? Pastora, pues que no sabe en qué condiciones iba de repente. Iba nervioso, ¿no? Iba nervioso. No, pero él yo ya lo conocía, que era muy elocuente, sí, que hablaba en público y todo, pero yo creo que lo intimidé porque solo me dio la anillo. No fue muy expresivo, entonces. Bueno, cuando platiquemos con él, vamos a preguntarle de repente. ¿Qué le pasó? Yo platicaba con él varias veces. Y no me entregó el anillo, o sea, yo lo tuve que sacar y yo, es que para que nos casemos. Yo no sé cómo hizo para comprar ese anillo, de verdad. O sea, pudo haber sido la condición económica en la que él se encontraba, tal vez que no le daba tanta seguridad. No, para nada, no le estoy diciendo que no sé ni cómo compró ese anillo, o sea, él no tenía nada, no tenía casa, vivía con su hermana mayor, que pues vivían pues humildemente, por decirlo así. Entonces yo no tenía nada por parte de mis padres,
pues yo tenía algo de mis papás, pero cuando uno se casa, sus papás no es que le van a dar las cosas ni nada. Nada de cero. No, nada que ver. O Pero sea, yo había sido crecida de otra manera, de que cada quien tiene que trabajar y hacer su propio, su vida, su capital, lo que sea, ¿verdad? Nada, ¿cómo yo no esperaba. ¿Con los suegros ambos? Pues, gracias a Dios, mi madre, cuando ya fue el día de la boda, o sea, nosotros decidimos casarnos sin tener nada. O sea, pero así, nada. Lo único que yo tenía era un dinero que mi mamá me había regalado para comprar una computadora en aquellos tiempos, que me recuerdo muy bien que valía 5,000 lempiras, ¿verdad? Y ella me dijo, ¿para qué compras tu computadora? Porque yo empecé a estudiar algo de internet y todo eso, que en esos años, de los 90, pues era el boom. Y yo lo guardé y yo dije, no la voy a comprar, y bueno, ahí la tuve. Cuando ya nos vamos a casar, yo decía, ok, tenemos 5,000 lempiras. Y mi esposo, aparte, pues las personas tal vez le daban alguna ofrenda, algo, y él tenía ahorrado, pero yo le estoy hablando hace poco, pero una boda, que creo que cuando se nos ocurre invitar a toda la iglesia, usted sabe lo que es invitar a toda la iglesia, a los conocidos que habíamos tenido, porque ya en ese momento él ya había iniciado la iglesia, y las familias, o sea, llegábamos como a 300 personas. Qué ocurrencia la nuestra. Pero nuestra fe fue tan grande que empezó a venir la bendición de Dios por todos lados, y que mi hermano mayor me dice, yo te voy a dar esto, y que mi mamá me dice, yo te voy a dar esto, y que él por su parte, yo ya tengo para esto, y que yo tengo ya para esto, al punto que cuando nosotros nos casamos, no le quedamos debiendo un 5 a nadie, nos casamos totalmente limpio. Fue una boda muy bonita, en el tiempo de uno de muchacha en que estaba de moda los vestidos, ¿verdad? Con un vestido de novia muy bonito, con una ceremonia bonita, en un local bonito. O sea, fue una boda que la gente quedaba, o sea, ¿de dónde sacaron dinero estos? O sea, ¿y de cómo están pagando? O a saber, otros, a dónde se fueron a endeudar y cuánto van a quedar debiendo, porque era una boda muy bonita. Sí. Entonces aparece ya el momento que vienen los hijos. Sí, gracias a Dios, le pedimos a Dios un varón como primogénito. Era nuestro deseo en el corazón y Dios nos concedió nuestro primogénito. Vivíamos muy humilde, le voy a decir. No nos faltó nada, porque mi esposo siempre ha sido un hombre muy trabajador. Igual yo sé que no me quedo atrás a la par con mi esposo, pero en ese tiempo yo no trabajaba, me dedicaba más a mi casa y él se encargaba más de la iglesia. Entonces era una iglesia que venía empezando con jóvenes, que la gente dice, esos pastores son pisteros porque les cae el dinero. ¿Cuándo? Si nosotros le dábamos de comer a los jóvenes, porque era la mayoría de jóvenes, como nosotros éramos jóvenes, se nos pegaba bastante joven y habían que como unos 4 adultos, pero de ahí eran puros jóvenes. O sea, Dios nos mandaba la provisión de todos lados, al punto de que en mi casa, desayuno, almuerzo y cena, habían jóvenes comiendo en mi casa y siempre tenía para darle. No nos faltó nada. Llegó nuestro primer hijo, no nos faltó nada. Fue algo tan bello que cuando supe que estaba embarazada, una hermana de la iglesia llegó con una canasta llena de cosas, de ropita, de todo lo que un recién nacido puede necesitar. Y nosotros pudimos ver que esta era la provisión de Dios, que Dios nos había dicho que no nos iba a faltar nada. Y así fue. Luego de mi primer hijo, yo quise salir embarazada. Me tardé más de 5 años y no podía salir embarazada. Y Dios me permite estar en un lugar especial, que es especial para mí. Y le pedí a Dios que quería una hija. Cuando yo estaba en este lugar orando, yo dije, Dios, mira, tú has sido tan bueno conmigo que no me puedes dejar de conceder esto. Y yo le dije, Dios, yo sé, porque mi esposo quería otro varón, yo sé que mi esposo quiere otro varón, y no había ni nacido, ¿verdad? Peleándonos los huevos y todavía, los pollos y todavía no habíamos puesto los huevos. Y yo decía, no, Señor, yo quiero una niña. Y entonces yo en este lugar, en un lugar muy especial, yo puse mis manos y le pedí a Dios una niña. Yo quiero una niña, Señor. Y cuando yo estaba orando en este lugar, yo lloré, bueno, ¿qué no hacemos cuando le pedimos a Dios, verdad? Y yo tuve así como una convicción, una seguridad que iba a tener una niña. Pues resulta que salgo embarazada. Y cuando salgo embarazada, el proceso del embarazo y todo, ¿verdad? Me toca ir a hacerme un ultrasonido. Y entonces yo emocionaba, ¿verdad? Que me dijera, pues que iba a tener la niña. Y cuando la doctora hace el ultrasonido,
viene y nos dice, ¿quieren saber? Entonces, sí, dijimos nosotros, van a tener un varón, dice, otro varón. Y cuando ella dice otro varón, le hago yo así. Pero dentro de mí, Señor, pero yo te pedí una niña, ¿verdad? Yo te pedí una niña. Bueno. Y a mi esposo, no, pues si Dios nos manda un varón, no, pues sí, si Dios nos manda un varón, pero voy a tener una niña. O sea, dentro de mí yo no cambiaba. Y usted sabe que los doctores le dicen a uno, no pueden rechazar a sus hijos por el sexo. No estaba rechazando a mi hijo, pero dentro de mí voy a tener una niña. Segundo ultrasonido, varón. Y yo cada vez que iba a hacer el ultrasonido, salga niña, varón. Al tercer ultrasonido, la doctora nos dice, miren, yo sé que usted quiere niña, pero yo creo que es tiempo de que usted entienda que va a tener otro varón. Y está bien, le dije yo, ¿verdad? Y yo me compré todas las cosas para mi hija, en mí, que iba a tener una hija. Me compré todos los colores, la ropita, todo. Y yo dentro de mí decía, Señor, yo te pedí una niña y me vas a dar una niña. Yo no sé si fue capricho o fue fe o qué fue, pero la cosa es que cuando mi hija nace, mi esposo estaba en el parto. Ya les dije, ¿verdad? La cosa es que cuando empieza la labor de parto y todo, y empieza a aparecer, viene la doctora y saca y dice, es una niña. Y queda todo mi esposo, la doctora, y yo, Señor, no me fallaste. Yo te voy a pedir una niña. Me dio una niña, ¿verdad? Yo no le quiero decir que Dios siempre le va a cumplir estos caprichos, pero no pierde nada con pedir. Exactamente. No perdemos nada con pedir. Pero ahí usted decide. En el proceso de mi niña, quiero decirle que pasamos un momento también difícil familiar. Mi esposo pierde a su madre, a mi suegra, ¿verdad? De un cáncer, un proceso antes de que yo saliera embarazada, pues bien difícil. Perdemos a nuestra suegra, que pues era la persona como más cercana, que nos cubría porque mi mamá vivía en Olancho. Cerquita de que enterramos a mi suegra, mi madre se hace exámenes y yo estoy con mi mamá donde el doctor, y el doctor es que me da a mí los análisis y me dice, y leo que dice un CA pulmonar. Entonces ya uno que comprende de esto, a mí me tocó decirle a mi mamá que tenía un cáncer pulmonar, ¿verdad? Igual otro momento muy difícil poderle decir a mi madre que tiene un cáncer, y el proceso, ustedes pues tienen que saber, si no les ha pasado en carne propia, algún amigo o familiar de lo que es, ¿verdad? Perder a un ser querido pues a través de una de estas enfermedades. Pues, tuvimos todo este proceso. Yo en ese proceso salí embarazada de mi niña, y fue cuando ella se hacía radioterapia, todo esto, radiación, todo. Yo no pude estar cerca de mi madre porque yo estaba embarazada y no se podía. Entonces sí sufrí porque yo quería y no podía. Pero mi mamá era una mujer de fe, conocía a Dios, y esto hizo pues que Dios permitiera que su partida fuera un poco más suave, aunque yo tuve a mi hija y 14 días después mi mamá murió. O sea, tuve que ir a Olancho con mi recién nacida a estar en el funeral de ella. Es duro, ¿verdad? Perder a un ser querido, y en las condiciones que acababa de tener a mi bebé, pero Dios me dio esa paz y esa tranquilidad. Después, como le digo, tuvimos también otra tragedia. Yo le decía, usted va a conocer más porque no se quedó ahí. Decidimos tener pues otro hijo más, y pues yo salí ya embarazada. Ahora sí le pedíamos a Dios varón. Hoy sí, Señor, concede a mi esposo el varón, otro varón. Y yo estaba embarazada. Dios había hablado muchas cosas buenas de mi hijo, muchas palabras. Y cuando yo tenía 8 meses de gestación ya de mi hijo, vuelvo a recibir otra llamada y me dice que han matado a otro de mis hermanos. Este sería el cuarto, ¿verdad? Mi esposo se desesperó, yo estaba embarazada, ¿verdad? Sí me sentí un poco mal. Ahí creo que es la única vez que yo pude sacar un porqué a Dios, porque nunca le dije un porqué de reclamo, sino que cuando yo empecé a hablar con Dios fue un porqué, pero de respuesta, porque las cosas suceden así, ya sabes, ¿verdad? Un porqué pegado, no un porqué en signo de interrogación. Y empecé a sentir en mi corazón, y yo le dije, en ese momento, yo le dije, Dios, yo te entrego todo lo que pueda haber en mi corazón.
Y creo que en ese momento fue que quiso salir algo. Ahí donde yo les decía que en ese momento yo no sentía odio, no sentía nada de esto. Pero en ese momento fue cuando mi boca empezó a decir, yo perdono. Perdono a las personas que le quitaron la vida a mis hermanos. Perdono a los familiares. ¿Por qué? Porque el cometer un asesinato no solo involucra a la persona, sino que a sus familias. Y yo empecé a decir dentro de mí, yo perdono a todas estas personas. Dentro de mí no va a haber odio, dentro de mí no va a haber resentimiento, de mí no va a haber nada de cosas de venganza. Y llegué al momento de decir, si yo tengo a estas personas frente a mí, yo las voy a perdonar. ¿Por qué? Porque en el trayecto de mi vida había aprendido de que el perdón libera y que yo nada hacía teniendo resentimiento y dolor en mi corazón, sino que yo tenía que tener libertad y paz. Y esto fue a través del perdón. Perdonando a las personas que nos hacen mal. Yo sé que es difícil. Yo sé que usted me va a decir, ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que me quita la vida de un ser querido? Mucha gente dice, no puedo, es imposible, pero yo le quiero decir que sí es posible. Solo nunca lo va a lograr, pero con la ayuda de Dios sí. Porque cuando Dios entra en nuestro corazón, Él es todo amor. Y ese amor nos inunda nuestro corazón. Él es toda paz. Y esa paz llena nuestro corazón. Es perdón. Y Dios nos ayuda a perdonar al prójimo. Y bueno, me encontré nuevamente en un velorio, embarazada, sufriendo y todo eso. Pero Dios dándole la paz a uno. Y al mes siguiente yo tengo a mi hijo, mi último hijo, de vientre. Porque en el proceso de ser padre con mi esposo tomamos el reto de tomar 2 sobrinas como hijas a quienes criamos, una desde los 12 años y otra desde los 9 años, las criamos como nuestras hijas, son nuestras hijas. Y después, al momento de tener ya pues a mi hijo, no me lo traían, mi esposo estuvo en el parto, fue un parto bien difícil, un parto que no podía. Yo ya había tenido 2 hijos, yo miré que algo era diferente. Y cuando pasaron horas, mi esposo llega a mi habitación del hospital y yo le dije, ¿por qué no me traen a mi hijo? Y entonces él tuvo que venir muy conmovido. Claro, una mujer es bien llorón, ¿verdad? Sí. Es bien más sentimental. Pero él estaba muy conmovido. Y cuando él vino, él me dice, amor, nos dicen que el niño viene con síndrome de Down. Igual vuelvo a cerrar mis ojos y digo, Señor, yo soy maestra, fui maestra y en ese momento que yo estaba embarazada de mi hija, yo tuve una alumna con síndrome de Down y yo la cuidaba. Y yo sabía todo el proceso que le habían dicho a uno que tenía un niño de síndrome de Down. Entonces, cuando él me dice que mi hijo es síndrome de Down, empiezo a pensar todo el proceso que yo voy a poder tener que pasar. ¿Verdad? Tener que cuidarlo de una manera diferente, vienen con muchas enfermedades, me decían, son operados de diferentes cosas, y yo decía, Dios mío, o sea, todo lo que yo tengo que pasar, voy a tener que a lo mejor sufrir momentos, pero en el momento empezamos a darle gracias a Dios con mi esposo. Solo había gracias en nuestro corazón. Y cuando me traen a mi hijo, pues precioso mi hijo, yo lo bendije y yo dije, Dios, gracias, este es el hijo que tú me diste y lo vamos a amar. Pero entró en nosotros, licenciado Alan, el espíritu de fe que hemos tenido y dijimos, no vamos a aceptar que nuestro hijo va a tener todas las condiciones de un niño Down. Y entonces empezamos a orar para que nuestro niño fuera diferente, para que nuestro niño, aunque había un nombre de Down, nuestro niño fuera diferente. Y quiero contarles que Dios es tan grande que mi hijo nunca fue operado de nada. Sus exámenes, su corazón, muy bien. Es el niño, me decían que no iba a comer, que yo le digo, usted nos come a nosotros, y verdad, el bebé me quería comer a mí. Comía muy bien, iba creciendo bien. Nunca fue operado de nada. Mi hijo tiene un retraso en el habla, que es en lo que se le está trabajando, pero de ahí en todo lo demás, todo lo comprende, todo lo entiende, es más vivo que uno, o sea, todo. Y yo no sé cuándo... No, ya. Ángelo, venga Ángelo. Y está Ángelo y vino.
Venga aquí con Les su mano. traje a Ángelo para que lo vean. A ver, ¿dónde Sí, está hombre, Ángelo? aquí está Ángelo, ya, elegante Ángelo. Ángelo le encanta andar como el papá, que va a la iglesia, le gusta ponerse mucho saco, y a veces le digo yo, no te pongas Canta. saco. Él le gusta cantar, le encanta la música. Venga a sentarse acá para que vean a este muchachón lindo, guapo. Allá está la cámara, miren. Hola, diga. Hola, hola, dígales a ellos. Denle la mano, Hola. eso usted no es ¿Cómo estás, prohibido. Mucho gusto. Ángelo, ese. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Ángelo. Ángelo. Y le va a mandar un saludo a papá. Allá, decirle. Hola, papá. Hola, papá. ¿Y qué más le vas a decir? Te amo. Te amo. No, Ángelo es muy activo en la iglesia, siempre es motivo de inspiración también. Sí. Y yo Ya. creo que a veces cambia. la mayor dificultad de padre es poder aceptar que hay una Claro, realidad. o sea, es que nadie está preparado como para que le digan, vas a tener un niño especial. Sí. Y en mi caso yo tuve todos mis chequeos con la doctora mes a mes, la doctora miraba y la doctora estaba muy sorprendida porque cuando la doctora ve que es un niño Down, ella estaba asustada. Ella estaba asustada porque ella es una doctora pues de muchos años de experiencia y ha tenido otros casos de niños Down que se da cuenta en el vientre. Ajá, ajá. Y que le dice a las madres que se prepare, Correcto. ¿verdad? En mi caso ella dice, pastor, yo nunca miré que él era un niño Down, o sea, los niveles de todo lo que a él le salían en sus exámenes eran normales. Yo se los entregaba a ustedes. Yo tengo todos esas ¿cómo se les dicen? Los chequeos, sí, y los resultados. Los resultados y que a Las uno le imágenes entregan de las imágenes cuando le hacen el ultrasonido y mi hijo no aparece con nada. Entonces nosotros le dijimos a la doctora, mire doctora, no se preocupe porque es nuestro hijo y él está bien, ¿verdad? Va a ir haciendo todo más en una manera más lenta, pero él está bien. Nosotros somos felices con nuestro hijo. Él es feliz. ¿Sos feliz, Ángelo? ¿Sos feliz? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto sos feliz? Mucho. Esto. Mucho. Él es feliz y entonces nosotros no tenemos por qué venir. Mire, nosotros somos personas que en todo momento nuestro hijo anda tranquilo, él es feliz. No tenemos por qué creer que cosas malas nos pueden suceder porque él no es nada malo, o sea, no es esto nada malo. Simplemente es una bendición para toda la familia, para la iglesia. No puedo decir más que palabras. Yo digo, y usted me decían una vez que yo daba mi testimonio, y usted le puede seguir dando gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Es que mi vida está rodeada de gracias, porque si yo no hubiera aprendido a dar gracias de Dios, podría ser una mujer amargada, triste, resentida, y yo soy feliz. Yo tengo una familia feliz, tengo una iglesia a la cual amamos, que somos felices. Entonces yo solo puedo decirle a Dios gracias por todo lo que tú me has dado. Ahora, dicen que a la par de casos como el de Ángelo, lo que ocurre es que también hay una madre o un padre especial, ¿verdad? Sí. El especial de repente no es el niño, sino los padres. Sí. El Sí. poder La admitir, familia. Sí. el poder aceptar y poder hacer una... yo creo que la lucha que se hace por todos los niños son las mismas Sí. inquietudes. Es lo mismo. No creo que es lo varíe mismo. tanto la situación, pero hay gente que se atormenta. Sí. Hay madres Y que, no- y que esconden no a lo sus su- y hijos. que no lo superan. No lo superan. Que yo sí. uno escucha el discurso, uno escucha las palabras, quizás en los mismos términos que hoy usted nos lo expresa, del sentimiento, pero en el fondo nos dice, bueno, la pastora no es que lo superó, sino que de la mano de Dios Así es. Admite una admite. realidad. Pero hay personas que uno escucha sus testimonios y dice, no, pues tocó, no sé qué, pero no se te caía en el Ajá, fondo, como que queda, Un ¿verdad? sentimiento de culpabilidad. Me tocó a mí. ¿Y qué Y pasa? empiezan a, yo he escuchado razonamientos, dicen, no, es que ya sé por qué pasó eso. Yo he escuchado Sí. eso. Pasó porque en ese interín yo trabajaba el doble, o en ese interín, o sea, queriendo justificar Sí. por qué pasó. Y al final Pero yo no sé también si se vuelve científicamente dramático se cuando puede dicen, no, es que mira, vamos a ver por qué es por tu familia. Sí. O por, muchas por razones. la tuya, entonces ya hay conflicto familiar. Sí, muchas veces hay personas que se atreven a decir o hicieron algo malo y por eso sucedió eso. Sí, sí, sí. Esa es otra de Un las castigo, cosas como que un castigo, pueden, ¿no? sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, no busque razones, porque no las hay. Al principio yo le dije algo que lo remarqué mucho. Las cosas no pasan porque pasan. Dios tiene un plan para cada vida.
Dios dice que nos formó en el vientre de nuestras madres y que cuando nosotros fuimos formados, ahí en ese momento Él estaba. Entonces, cuando mi hijo fue formado, Dios estaba ahí y todo Dios tiene un plan. Entonces, no tratemos de buscar las razones y los porqués con signos de interrogación, porque usted debe de creer que todo lo que pasa en su vida es porque Dios tiene un plan perfecto. Es que tiene un propósito con todo lo que va a suceder. Dios me preparó en cierta manera porque yo era una maestra y tenía una niña Down y sabía cómo, pero eso no nos hace para que cuando nos toquen personas estemos preparados de que esto nos va a suceder. Lo que tiene que cambiar en nuestra vida es la actitud de tomar las cosas, porque si nosotros decidimos amargarnos toda nuestra vida y estar siempre con ese... yo digo que más que todo la persona se sienten unas culpables, ¿verdad? De que haya ocurrido cosas. Y otra, esa conmiseración que mucha gente se quiere, ¿verdad? Hacer sentir a los demás, la autoconmiseración, eso es terrible. Entonces, ay, qué pobrecita yo, a mí me tocó esto, yo he sufrido esto. Yo le puedo contar a la gente todo lo que he pasado en mi vida. Y yo no lo hago para que usted diga, pobrecita, ¿por qué yo le puedo contar esto? Porque si alguien está viviendo una situación difícil, yo le puedo decir, usted puede salir de ahí. Usted no tiene que estar deprimida en su casa y por problemas más pequeños, o a lo mejor tiene problemas usted más grandes, pero no hay razón por la que quedarnos deprimidas y metidos en un hoyo, sino que nosotros somos personas que Dios nos ha hecho con tantas capacidades para salir adelante en la vida. Para sobrepasar cualquier obstáculo que tengamos. Y cuando nosotros reconocemos, cuando tenemos una actitud diferente y que Dios está de nuestro lado, nuestra vida puede ser muy diferente. Y hay quienes, bueno, sobre ese tema en particular, y también hemos escuchado quienes cuestionan a Dios mismo por el tema. Sí. Se meten con Él directamente. Igual, otros que dicen, bueno, como no te toca a vos, lo puedes razonar, de una manera porque no es tu hijo, es el mío. O sea, cuando alguien tiene que abordarlo y compartirlo con otra gente, dice, pues es que vos lo ves diferente y nunca me vas a entender. Porque dice, no estás en mis zapatos, no estás en mis zapatos. Pero todo esto viene de lo que les hablo acerca de la actitud que debemos de tener en la vida. Cuando nosotros entendemos que por algo nos suceden las cosas, entonces nosotros aprendemos a ser felices con lo que tenemos. No podemos toda la vida estar llorando, como se dice, por la leche derramada, ¿verdad? Entonces yo le digo a las mujeres o a la gente que me escucha, agarre un trapito, limpia la estufa, vuelva a conseguir leche y vuelva a poner. O sea, no podemos seguir toda la vida llorando por lo que nos pasó. Nosotros tenemos que superarnos y salir adelante. Además de que podemos ayudar a muchas otras personas cuando podemos decirle, yo he vivido lo que tú estás viviendo, y yo le puedo decir, mujer, si te puedes levantar, si puedes salir adelante, no lo tomes, porque yo conocí muchos casos de madres con niños Down que hasta el momento todavía estaban con ese sentimiento y de que lo que a mí me pasó fue algo malo y yo estoy sufriendo esto, o qué pena estoy pagando. O sea, nada que ver eso, es una bendición. Tener a un niño especial, como en mi caso es Ángelo, para nosotros es la bendición de nuestra familia. No, es que no podemos decir, Ángelo nos estorba en esto, por Ángelo tal cosa, no podemos, Ángelo nada que ver, nada, él es una bendición. Ahora, pero llega un momento que lógicamente hay alguna preocupación, porque uno dice, van corriendo los años, va creciendo, y uno siempre dice, bueno, ay, ¿qué va a ocurrir cuando yo ya no esté? ¿Qué va a ocurrir con Ángelo? Todo eso llega a su mente. ¿Cómo va a enfrentar la vida? ¿Cómo va a enfrentar la vida, Ángelo? Pues mire, yo he aprendido de que tanto mi vida como pasada, presente y futura está en las manos de Dios. Yo creo que la vida de Ángelo también, que su futuro está en las manos de Dios. Y yo le digo, Señor, a mí me toca estar en el presente, cuidándolo, haciendo todo lo que el futuro solo tú lo conoces. ¿Por qué me voy a empezar a preocupar por algo que ni siquiera ha llegado? Porque, mire, yo vivo un día a la vez y mi familia vivimos también un día a la vez. Disfrutamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar qué va a pasar en el futuro, usted se puede volver loco.
cualquier persona, no necesariamente en un caso de niños. Si usted se pone a pensar, los tiempos están difíciles, ¿qué va a pasar el día de mañana? No vamos a tener ni para comer, el día de mañana yo no voy a tener esto. Mire, usted no se quiere ni levantar ese día, con solo pensar la carga que va a tener el día de mañana, y usted dice, ¿y qué tal que no suceda así? Entonces, ¿yo por qué me voy a pensar a poner a preocupar, o mi familia, de que Ángelo esto, de que Ángelo otro después? Nosotros estamos disfrutando el día y el momento. No sé cuál va a ser el futuro, pero yo lo único que digo, si hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo, va a ser bueno en mi futuro, va a ser bueno en el futuro de Ángelo. Él tiene el control, él sabrá lo que es la vida de mi hijo. Es que a veces queremos tomar posesión como de Dios, ¿verdad? Sí. La sobreprotección que nos pasa a todos los padres, de decir, bueno, y cuando yo ya no esté, bueno, Sí. van a tener que enfrentar la Nosotros vida, ¿verdad? tocamos esos temas Su diario muy, vivir. muy encima y lo hablamos con nuestros hijos mayores. Nosotros decimos, bueno, mi esposo se ríe porque dice que cuando Ángelo se case va a ser de bien jovencito. Es más, yo lo voy a entregar jovencito, dice, para que tenga hijos y me dé nietos. O sea, nosotros hablamos un buen futuro de nuestro Claro. hijo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que lo que hay en nuestra boca es poder y que lo que nosotros hablemos, eso es lo que se va a cumplir. Si yo hablo cosas negativas, eso me va a venir, pero si yo hablo cosas positivas, también eso me va a venir. Entonces, ¿qué hablamos de Ángelo? Cosas buenas, que él se va a casar, que va a tener sus hijos, y hablamos con nuestros hijos mayores y les decimos, bueno, pues si el día de mañana nos toca partir de esta tierra y Ángelo no se ha casado o algo, pues Ángelo va a andar, dice mi esposo, mira Jessica, ahí me voy a ir a estar una semana con vos. Y empiezo a decirle, mira, la otra, Carmen, me voy a ir a estar una semana con vos. Y si alguna vive en el extranjero, mira, ya mañana llego a tu casa. O sea, hemos visto un panorama bueno para mi hijo. Un panorama bueno. Sin duda que para mí es de satisfacción, no sé que también para Alan, el tenerla aquí presente, el que Gracias. sea mi madre también espiritual. Gracias. El ver el desarrollo de su vida, que Gracias. son tanto el apóstol Mario Carvajal como usted y su familia son gente de testimonio, entregados a las cosas de Dios, a creerle a Dios, que nos lo han enseñado y lo aprendemos cada vez que tenemos la oportunidad de estar compartiendo en la iglesia, que nos llenan de optimismo y de ver que cosas que suceden en la vida no deben de ser de obstáculos, sino que así más es. bien es la oportunidad que Dios nos da Así es. de medirnos también de qué capacidad podemos tener. Sí, Así es. yo le estoy agradecido por su presencia, sé del Su testimonio testimonio, valioso. de cuánto esfuerzo usted hace, no solamente con Ángelo, porque el problema de un pastor y de una Es pastora, la todo gente lo que cree uno que tiene. se queda circunscrito nada más al tema estrictamente familiar, ¿no? Ustedes también tienen la responsabilidad Sí. de una gran familia como es la iglesia, Sí, así y es. tienen que estar permanentemente al cuidado de seres humanos, Sí. con su comportamiento, Sí. con sus formas diferentes de pensar, Sí. de sus formas diferentes de sentir, Así es, sí. unos que llegan y entonces aplaudimos y nos alegramos, Sí. pero también algunos que se van Así es. y que de antemano sabemos que el camino para donde van no es el correcto, y que duele, si nos duele a los que somos miembros de la iglesia, con mucha más razón a ustedes que son nuestros padres espirituales. Entonces sí que es Muchas ha sido un honor siempre Bueno, de igual. tener yo una madre tan joven, pues, Gracias. imagínense. Entonces Alan ya de repente me va a criticar. Gracias, para mí un privilegio poder contar pues lo que he pasado en mi vida y poder dejar bien claro que nosotros como seres humanos no somos nada sin Dios, que necesitamos a Dios en nuestras vidas 24/7, como se dice, para poder salir adelante. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero serán más difíciles sin Dios, así que nos queda la opción de tomar a Dios y que, bueno, si queremos que nuestras vidas sean diferentes y que cambien, pues busquemos a Dios. Él es la única solución en nuestras vidas. Todo lo que yo he vivido no lo hubiera podido pasar si no hubiera tenido a Dios en mi corazón. ¿A qué hora se levanta Ángelo ya para ir a la escuela? Temprano, le cuento que normalmente tenemos que estarlo ahí, ¿verdad? Moviendo antes de las 6, 5:30 a veces, y no se quiere despertar. Pero hoy él siempre mira qué ropa se va a poner, ¿verdad? Porque él analiza, el domingo va a la iglesia, va ropa de color a la escuela con uniforme. Y solo él hizo así, vio ropa de color y se levantó. Él dice, no voy para la escuela. Y otro día para la escuela, mamá, queda que no se quiere levantar. Mi hijo es muy inteligente, entonces le dije, vamos a ir al canal, vamos a ir a la televisión, y él le encanta estar en la televisión. No, él, se nota que él le encanta. pendiente de cámara y sabe qué es lo que está haciendo, está pendiente de todo Hola, lo que dígale ocurre. solo a todos.
Salude a Ángelo ahí, salude a Allá, mira, papá, dígale. ahí está la cámara ahí. Es que Saluda él se a quiere papá, estar sí, viendo. está viendo ahí. Él se quiere estar mirando. Gracias. Así que gracias nuevamente No, gracias a usted. por permitir contar mi testimonio. Solo quiero dejar en sus corazones, Dios tiene nuestra vida en sus manos, ¿verdad? La Biblia dice que por más que nos afanemos, vamos a crecer un codo más, ¿verdad? Y eso significa que por más que nosotros hagamos las cosas en nuestra propia fuerza, no vamos a lograrlo, sino que entonces, ¿qué debemos de hacer? Dios tiene el control de nuestro hoy, tuvo el control de nuestro ayer y va a tener el control de nuestro mañana. Tenga paz, tenga fe en Dios, que es lo que más necesitamos hoy en día, ¿verdad? Gracias. Gracias, Don Frank Gómez. gracias. Muchísimas gracias, pastora. Ha sido tan importante su presencia aquí en el Sol de las Noticias. Su testimonio seguramente ha tocado muchos corazones, ha tocado muchas almas. Gracias, realmente, gracias. sinceramente, muchas gracias. Desde Tegucigalpa, para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio. 40 y 20, 40 y 20. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. Nadie. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.